Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Servando Cuervo y voy a presentar el sistema de encendido. Desafortunadamente, por cuestión de complicaciones con el programa que se utilizó para este trabajo, no puedo encender mi cámara, pero voy a realizar el trabajo con las herramientas que tengo a la mano. El objetivo de este sistema es suministrar el chispa dentro de los cilindros para que la combustión se genere. Para una compresión ligera requerimos de 3 a 4 kilovoltios para generarla, y en una relación de compresión de 8 a 1 se requieren de 8 a 10 kilovoltios, y para relación de compresión más alta se requieren hasta 30 kilovoltios. El suministro de esta chispa se tiene que hacer a tiempo, en cuestión de milisegundos, sin retraso, para poder tener una mezcla eficiente. Esta chispa de la que se hablaba inicialmente en la presentación se tiene que generar en un momento muy preciso. Para esto utilizan el ángulo de avance, que es la manera de regularlo. El ángulo de avance es cuando la presión está en su punto máximo, que es alrededor de 10 grados en el sentido que indica la flecha en la diapositiva. Estos 10 grados después del centro muerto superior. Este avance que se le da, o este ángulo de avance, se le da para asegurar el quemado eficiente del combustible, para poder aprovechar al máximo la potencia y pues generar el menor número de emisiones. Este avance se obtiene a partir de sistemas mecánicos y eléctricos que con sensores captan diferentes condiciones y regulan este ángulo a diferentes fases. Al igual que el ángulo de avance, la distribución de encendido se ajusta para ser lo más eficiente posible, brindando el mayor torque posible y reduciendo las emisiones al máximo. Uno de los componentes que conforman este sistema de encendido son los cables de bujía, que es una de las piezas que más están a la vista cuando destapamos el motor de un coche o abrimos su cofre. Estos cables pues deben tener distintos requerimientos, ya que transportan un voltaje pues bastante elevado, además de que deben aislar de diferentes eh, condiciones, principalmente de la temperatura, ya que como mencioné pues van muy cerca del motor. Generalmente tienen una vida útil de aproximadamente 160.000 kilómetros. Resisten y aíslan el ozono, el carbono y los fluidos. Se les da, además del kilometraje, 10 años de durabilidad en caso de que no se cumpla el kilometraje, y pueden aislar hasta 50.000 volts. Generalmente los materiales que se implementan para fabricar estos cables de bujía o estos conductores es el hierro, el bronce, el zinc y el silicio. El encendido electrónico, al igual que otros sistemas o otros componentes del vehículo, pues han ido evolucionando con el paso del tiempo. Este encendido que se muestra en pantalla es en un encendido electrónico antiguo, entre comillas, y digo entre comillas porque se dejó de utilizar pues recientemente, y se dejó de utilizar principalmente por problemas con los interruptores automáticos, y llegaba a limitar el flujo de corriente en el circuito primario, y las emisiones pues se han ido controlando más estrictamente, además de que se requiere una chispa más potente. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el encendido de descarga de condensador. Este sistema ha sido utilizado por las marcas como Saab, Porsche y Ferrari. Este sistema funciona elevando el voltaje de la batería a casi 400 volts en corriente directa, usando un oscilador y un transformador seguidos de un rectificador. Como había dicho en las diapositivas anteriores, una de las partes fundamentales que conforman este sistema son los sensores de información, que son los que dan las entradas al sistema, para que así la computadora, la EQ, pueda determinar cuáles van a ser las salidas del sistema. Estos sensores de información o estos sensores de entrada pueden ser, o son más bien, los sensores del cigüeñal, de presión absoluta de múltiple,
de refrigerante, de golpeteo. Estos sensores van colocados pues a lo largo de todo el motor o alrededor de todo el motor en diferentes partes, midiendo pues por ejemplo la temperatura, la posición del cigüeñal, para determinar con qué intensidad se producirá la chispa, por ejemplo, o en qué cilindro se tiene que producir la chispa, porque como pues, se había dicho, es algo de máxima precisión en lo que no puede haber errores. En este dispositivo podemos apreciar un motor de un automóvil que tiene un sistema de encendido sin distribuidor. Un punto interesante de esto es que la chispa en uno de los cilindros saltará desde el electrodo de tierra al centro de la bujía. Anteriormente esto pues no era comprendido, esto no era aceptable, ya que la calidad de la chispa cuando salta pues desde ahí pues no tendría la calidad requerida o el voltaje requerido. Pues sin embargo la energía disponible de los sistemas modernos consta para producir una chispa de calidad suficiente. Ahora veremos los componentes del sistema. El sistema DIS se configura con tres elementos principales: el módulo electrónico, un sensor de posición del árbol de levas y la bobina DIS. Eh, Esto para el sistema DIS. Otro de los elementos del sistema de encendido general pues es la bobina de bujía, que es la que se observa en la diapositiva. Podemos ver que está señalada con números. El número 1 vemos la bobina de encendido directo. El número 2, conector de bujía, que es donde se inserta la bujía para tener contacto con la bobina. El número 3 es la corrección de bajo voltaje externo. El número 4 es el núcleo de hierro laminado. El número 5 es el devanado primario. El número 6 el secundario. El 7, pues como ya se había mencionado, que se insertaba por debajo. Ahí se puede ver de manera transversal la bujía. Y el 8 es la conexión interna de alto voltaje. Finalmente, pues puedo presentar uno de los, o el último componente que conforma este sistema. Este componente pues es bastante común, ya que requiere ser sustituido pues periódicamente durante la vida útil del motor para que funcione eficientemente. El requerimiento de las bujías es simple: deben generar una chispa que se forme dentro de la cámara de combustión para iniciar el quemado del combustible y pues combustionar. Estas bujías pues deben de tener requerimientos mínimos, aunque sean coches de producción, coches económicos. Deben, por ejemplo, soportar una presión o un fin de inducción del pistón de 0.9 bar a 65 grados centígrados, una potencia completada del pistón de 4 bar a 1100 grados centígrados. Voy a finalizar esta presentación hablando del tema de la elección de la mejor bujía, que pues para los que somos fanáticos de los automóviles es un tema de interés, ya que pues nos complace conseguir los mejores elementos para nuestro vehículo para que sea lo más eficiente o lo más potente posible. Puse este automóvil como fanático de los automóviles para aludir a lo mejor, ya que considero que este auto es pues, de lo mejor que existe en la actualidad. Es realmente potente, lujoso, excesivamente caro, pero es realmente un muy buen automóvil. Considero personalmente que es el mejor automóvil. Pero bueno, la elección de la mejor bujía se va a conseguir pues fijándonos en el rango de temperatura para el que la queramos, es decir, para el rango de temperatura en el que va a trabajar. Para esto pues podemos emplear dos métodos. El primer método de valorar la temperatura de la bujía es la bujía de termopar. El segundo método es la técnica de medición de corriente iónica. Cuando se ha iniciado la combustión, la conductividad y el patrón de flujo de la corriente a través de la separación de la bujía es una buena indicación de la carga térmica de la bujía. Este proceso permite una conjunción de la bujía con el rango de cada motor, así como proporcionar datos sobre la temperatura de combustión en un motor de prueba. Esta técnica se ha empezado a utilizar como retroalimentación en sistemas de administración de motores como asistencia de controladores precisos. Adicionalmente, pues puedo mencionar que la bujía correcta o la bujía
óptima para nuestro automóvil, pues vendrá indicada en el manual de fabricante, en el manual de usuario, y es ahí donde podremos encontrar la mejor bujía.